A ver, detállenos un poquito en qué consiste digamos, estos dispositivos de control que se van a implementar durante el periodo vacacional y sobre todo también cómo estará la cobertura completa de cara al inicio de este periodo que sin duda alguna arranca hoy con muchas festividades, especialmente para la ciudad capital donde se celebran las fiestas patronales. Claro que sí. Bueno, nosotros sabemos que en vacaciones agostinas, en esta semana que se viene, pues las personas van a aprovechar para salir a visitar diferentes puntos turísticos, para estar con la familia, para tener un momento de sano esparcimiento, para celebrar como ellos mejor les plazca. Pero en ese sentido, nosotros como gobierno y como Viceministerio de Transporte en específico vamos a estar desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional para garantizar una movilidad segura, tanto de los turistas nacionales como de los extranjeros. Vamos a establecer, como ya es esperado en cualquier periodo vacacional, una serie de controles tanto a vehículos particulares, transporte de carga, transporte colectivo, así como diferentes medidas de agilización de tráfico, solo que ya para este tipo de temporadas sabemos que el flujo vehicular cambia bastante y pues ya no se concentra en las entradas y salidas del área metropolitana de San Salvador, sino que se concentra en principales puntos turísticos, playas, volcanes, lagos, en fin, un sinfín de atractivos turísticos que tiene nuestro país y nuestros elementos van a estar enfocados ahí. Los controles son en todo el territorio nacional y asimismo también se tienen programas de atención como el de MOP Te Asiste, que es el de la grúa gratis en todo el territorio. A ver, detrás de todo esto está lamentablemente esa cifra, esa estadística de accidentes, ministro. ¿Cuál ha sido el impacto y cuál ha sido el tratamiento que desde un ángulo de autoridad responsable de normar, regular tráfico y todo esto se tiene? Porque quieras o no, y lo conversaba precisamente con el mismo ministro de Salud, el impacto, digamos, en el área de servicio de salud es grande, es notorio el tema de los accidentes, ¿no? Por supuesto. Aparte de perder vidas, ¿no? Claro. Que, lamentablemente. Y qué bueno que mencionamos específicamente el tema de salud, porque de hecho a finales del año pasado nosotros hicimos una coordinación con el Ministerio de Salud, quienes tuvieron a bien, tanto el ministro Alaví como todos sus directores, el poner a disposición también los médicos de Fosalud para poder agregarse o para poder sumarse a los esfuerzos que se están realizando en cuanto a antidoping. ¿Por qué es necesario tener médicos? Recordemos que cuando hablamos del delito de conducción peligrosa, como tal, un delito, pues la persona capturada tiene que pasar por un proceso judicial. Y claro, ellos tienen todo el derecho de contratar sus abogados, de contratar una defensa. Lo primero que intentan desestimar es la idoneidad de la persona que realizó la prueba, como una medida de defensa, digamos. Entonces, para nosotros cerrar cualquier tipo de grieta que pudiese haber en ese sistema o cualquier oportunidad que hubiese de escapar de las responsabilidades que tiene ese conductor en estado de ebriedad, que estaba en estado de ebriedad, pues nosotros ponemos personas a las cuales no se les pueda cuestionar la idoneidad de realizar una prueba. El aparato de alcoholemia lo puede manejar, digamos, una persona bien entrenada, un día de capacitación, medio día de capacitación, basta para poder realizar la prueba, pero agregándole el elemento de que son médicos también, pues eso ayuda a que no se pueda desestimar la idoneidad de la persona. En ese sentido, nosotros teníamos inicialmente 8 médicos antidoping contratados en nuestra unidad y con eso realizábamos todos los esfuerzos el año pasado. A finales se agregan los médicos de Fosalud y al tener disponible toda esa cantidad de médicos en todo el territorio nacional, esto no solo nos permite incrementar la cantidad de pruebas que se han realizado, sino también incrementar la cantidad de lugares que ahora podemos alcanzar. Y es algo que se ve reflejado también en las cifras, en las estadísticas. Si nosotros comparamos el número de pruebas que habíamos realizado para esta fecha, el año pasado, en el 2023, vemos que andábamos alrededor de 20.000 pruebas de alcoholemia realizadas. Hoy, a esta fecha, 2024, pues ya tenemos más de 46.000 pruebas realizadas. Es más del doble de las pruebas. A ver, tengo un dato particularmente en ese tema, viceministro, que dice que
este año se ha reportado un incremento del 46% en conductores detenidos por conducción peligrosa. Así es. La cantidad de detenidos también se ha visto incrementada. Si nosotros vemos la cifra del año pasado para esta fecha, esto no estoy hablando solo de la temporada de agosto, estoy hablando desde todo el año, desde el 1 de enero. Claro. Hasta esta fecha, pues el año pasado se tenían 926 personas capturadas por el delito de conducción peligrosa. Este año, 2024, tenemos 1.348 personas. Solo en estos días, desde que lanzamos el plan el lunes, se han capturado 16 y es un incremento con respecto al año pasado de 422 personas. Ahí viene el incremento del 46% en la cantidad de detenidos. Bueno, me dicen que hay otra pregunta también ahí del televidente. Vamos a ver. Dice Ernesto, buenos días, pregúntenle al viceministro, ¿por qué no permiten que el semáforo regule el tráfico? Por ejemplo, el semáforo está en rojo y le dan paso al otro carril cuando el semáforo cambia a verde. Los gestores de tránsito no permiten el paso y mantienen a los conductores ahí al menos unos 5 minutos mientras el semáforo sigue cambiando. Sí. Ahora, hay que ver también cuál es el objetivo de ese tipo de medidas y en esto sí hay que ser francos, digamos. Cuando los gestores realizan un doble tiempo, que es así como le llamamos nosotros, en uno de los semáforos, en alguna intersección, lo que se está intentando hacer es favorecer aquel flujo vehicular que está más cargado, aquellas arterias que tienen una mayor carga, una mayor congestión. Claro está que eso afecta a los otros. Sí, pero no tiene la carga vehicular. A las otras arterias, pues que tienen una carga vehicular menor una vía secundaria. Sí. Sabemos que esto puede generar algún tipo de molestia, pero estamos avanzando a que esto también vaya cambiando. Estamos en un momento de transición en este momento donde ya los semáforos que han sido instalados están siendo conectados en este momento al centro de monitoreo y ya el personal del Viceministerio de Transporte está recibiendo capacitación para poder hacer incluso las programaciones a distancia desde el centro de monitoreo. Pero hay demasiadas motociclistas sin licencia. ¿Qué está pasando o qué está haciendo el BMT? Está regulando las ventas de motos en agencias y tengo acá una declaración que hacía también el consultor de tránsito y seguridad vial. Esto lo dijo en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, Benedicto Perlera, decía, del 500,000 de motociclistas, con suerte tenemos unos 100,000 personas nada más con licencia. ¿Es esto cierto? ¿Cómo pueden andar sin licencia? Ese dato está erróneo, porque de hecho, según nuestras estadísticas, del 500,000, el 60%, alrededor del 60%, tienen licencia de conducir. Esto es arriba de 250,000 conductores ya con una licencia de conducir específicamente para motocicleta. Y yo creo que es importante que hablemos de ese tema, de los motociclistas, no por un tema de generar una rencilla entre automovilistas y motociclistas, sino porque son usuarios vulnerables en la carretera. Ellos no cuentan con elementos de protección como el chasis de un vehículo que les ayuda a absorber los golpes ante un choque, ante una colisión. Ellos absorben el golpe con el cuerpo. Y el único elemento de protección es un casco que debería de ser certificado pues para poder protegerlos de mejor forma también. Pero otro tema importante es la experiencia. Y cuando nosotros solicitamos que anden con sus documentos al día, con su licencia de conducir, no es simplemente por un hecho de que necesite un documento de identidad adicional al DUI que tenga su foto y su nombre. Es un tema de que ese documento, la licencia de conducir, garantiza que esa persona ha pasado por todos los exámenes prácticos, teóricos, psicológicos, visuales, que pues garantiza que tienen las aptitudes necesarias para conducir una motocicleta de la forma adecuada. La experiencia es un factor importante, pero si no se tiene ni la experiencia ni la teoría, eso puede ser una combinación mortal, ¿verdad? Sumado con la imprudencia que podría tener algún tipo de conductor que no conozca bien los riesgos de conducir una motocicleta. Es importante que se vaya exigiendo cada vez más, y lo hemos estado haciendo, que los conductores de motocicletas tengan su licencia de conducir. Por ahí decía que tanto se está regulando en cuanto a las ventas en las agencias, y ahí entraríamos en un tema algo complicado también de si se le va a exigir una licencia de conducir a las motocicletas, a los motociclistas para que pueda adquirir una moto, también tiene que exigírsela a los demás conductores, ¿verdad? Cualquiera que adquiera cualquier otro tipo de vehículo. Sería más o menos la misma idea, pero entraríamos en un tema de una persona no necesariamente va a comprar un vehículo para uso personal, puede ser para el uso de la empresa, puede ser, entramos en un tema
discusión de el derecho a la propiedad privada también. Entonces, es algo que sí se tiene que regular, pero se tiene que hacer también de la forma adecuada. Nosotros hemos estado incrementando los controles, como mencionaba, hace un par de años esta proporción de licencias de conducir por la cantidad de motocicletas que había en el parque vehicular andaba abajo del 50%. Ya en este momento anda por encima del 60%. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer todavía. Se le hace el llamado constante también a la población y se tiene constante comunicación con diversos grupos de motociclistas para que también ellos vayan promoviendo. Vamos a ver, tenemos otra parte. ¿Existen semáforos? Aquí hay otra pregunta que están formulando por otro medio. ¿Existen semáforos, encuestas? Dice acá, saludos Ernesto y también al viceministro, buenos días. ¿Qué pasa con los semáforos en las cuestas y redondeles? En las cuestas, sí, me imagino. No vería... ¿Es correcto poner un semáforo en una cuesta, en una pendiente? Tendría que revisar el caso en específico. Sí. No veo una razón técnica como para decir no tendría que ponerse uno. Posiblemente si es una cuesta demasiado inclinada, no tendría que ponerse, pero por eso menciono, tendría que ver el caso. ¿Y en el caso de redondeles? En el caso de redondeles, hay redondeles aquí actualmente que ya tienen semáforos, como es el caso de El Salvador del Mundo. Eso va a depender también de la necesidad que haya en cada lugar y de los estudios que se realicen de ingeniería de tránsito, la necesidad que se tiene en cuanto a los diferentes semáforos. Como digo, ya hay unos que están en funcionamiento, en El Salvador del Mundo se tiene, no genera mayor inconveniente y así se podría agregar otros si se considera necesario y si los estudios de tránsito indican que eso podría ayudar. Eso sí, y en esto quiero ser bastante claro, si se llega a realizar alguna instalación de semáforo en redondel, igual eso está supeditado a los estudios, pero también a lo que se vea también en la práctica, ya en la ejecución. Si eso llegara a resultar complicado, también se puede tomar la decisión fácilmente de retirarlo y colocarlo en cualquier otro lugar. ¿Por qué y cuál es la importancia de hablar de el uso de la energía en el sector domiciliar? Cuénteme un poquito sobre eso. Bueno, esta mañana yo leía en un artículo periodístico del Cono Sur de que con la llegada de la niña que se nos viene a partir de este mes supuestamente, se esperan impactos que no se habían visto, ¿verdad? Y principalmente por la duración que ha tenido el fenómeno del niño hasta la fecha. Y uno puede decir, ¿qué relación puede existir entre esto? Y ahí hay un tema. ¿La niña es sequía? La niña es humedad. Es humedad, es más agua, ¿no? Sí, es más agua. Sí, pero el niño es más sequía, ¿no? Sí, pero el tema es de que ha habido un periodo de duración del niño mayor. Exacto. Entonces es primera vez y se está a la expectativa de qué implicaciones tiene eso. Pero ¿cuál es la relación con el tema que nos trae esta mañana? Y vinculado con lo que el viceministro tenía anteriormente, el transporte. ¿Cuál es la fuente de energía que principalmente se utiliza para el transporte? Son combustibles derivados del petróleo. Y allí viene la vinculación exacta, ya que estamos calentando el planeta. Y calentando el planeta significa que la enfermedad tiende a empeorar en cuanto a los impactos climatológicos en el mundo. ¿Por qué las energías renovables? Y aquí partamos de que es una energía no renovable. Una energía no renovable es aquella que se agota y no la podemos reponer. Y es el caso del petróleo. El petróleo, día a día estamos consumiéndolo y tardó millones de años en formarse y no hay fábricas de petróleo, ¿verdad? El petróleo se extrae, se procesa, se distribuye, se consume y emitimos lo que se llama partículas de los gases de efecto invernadero, que son los que están calentando el planeta. Entonces, las energías renovables, que como le mencionaba, El Salvador ha avanzado mucho. ¿Y qué son? El caso de la energía hidráulica, tenemos las presas hidroeléctricas que utilizan el agua para la generación eléctrica. Tenemos el caso de la energía geotérmica, ¿verdad? Que en el caso salvadoreño somos privilegiados. Tenemos 2 centros de producción geográficamente localizados en Ahuachapán y Zulután. Tenemos en la época de la zafra
la producción a partir de la combustión del bagazo de la caña, que se inyecta la energía. Tenemos energía solar, ¿verdad?, que se ha, llamémosle, incrementado su producción en los últimos años. Y tenemos también producción utilizando la energía del viento en Metapán. Pero a nosotros como Sesta nos interesa, y pensando en una sociedad en donde todos y todas podamos vivir una vida digna, en el sector domiciliar y específicamente en el área rural. Y en el área rural, el combustible por excelencia principalmente utilizado es la leña. La leña. Y es allí donde nosotros queremos poner el punto. Esta es una característica mucho más, digamos, identificada en el área rural. O en algunos sectores, digamos, que están densamente menos, urbanísticamente, perdón, menos poblados. Sí, nosotros queremos... O sea, hay características que distinguen geográficamente este uso. Exactamente. En el área urbana, los datos que se reportan en la encuesta de hogares no llega al 2%. Área urbana no llega al 2% las familias que utilizan leña predominantemente. Nosotros como Sesta quisiéramos de que en la encuesta de hogares, de ser posible, se introdujera una pregunta adicional que dijera: ¿utiliza leña en algún momento en la preparación de sus alimentos? ¿Por qué? Porque es el dato de 112,000 familias lo consideramos irreal. Irreal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema del uso de leña, aunque es un recurso renovable... O sea, la leña es obviamente es un recurso renovable, sí se maneja adecuadamente. Pero en el caso nuestro, en El Salvador, en donde cerca del 80% del territorio está con cultivos inapropiados, llamémosle cultivos de maíz en colinas, en pendientes pronunciadas, entonces el recurso, la renovabilidad, la característica de sustentabilidad no se logra. Cuando examinamos una agenda de país, el tema de la reforestación, que es lo contrario, prácticamente nos cuesta encontrar algún programa. A lo mejor no exista, ¿no? Pero el tema de la deforestación viene siendo también un tema de invisibilizar, que se invisibiliza por el hecho de que no se le da la importancia hasta cuando no tenemos los problemas encima, sequías, calores, etcétera, ¿no? Cambio climático, y al hablar de todos esos temas, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo está el país? Muy bien. Tal como usted le dice, es un tema invisibilizado, ¿verdad? Y la pregunta creo que debería de enfocarse en el sentido de la relevancia que se le da al sector rural en el país, ¿verdad? Porque si nosotros vemos un fenómeno llamémosle vinculado, como es la migración rural-urbana, ¿verdad? Muchas de las veces la gente emigra porque las condiciones de vida en el sector rural no son propicias, Y para esto le quiero comentar algo, ¿verdad?, que leía, y en un trabajo que se hizo por el año 2017, se le preguntaba a las personas que qué tan lejos le estaba quedando el acopio de leña en el área rural aquí en el país, cuál era su percepción de la distancia que había que recorrer, si era más que antes, si era similar o si estaba cada vez más cerca el acopio de leña, porque la leña en el campo muchas veces es recolectada y en algunos casos es comprada. Y la respuesta contundente fue que cada día las personas debían ir más lejos para conseguir el recurso a ser utilizado en sus viviendas. En cuanto al tema de reforestación, USAID ya hace algunos años apoyó una investigación sobre qué tanto la regeneración natural arbórea en el país era suficiente para, llamémosle, para la demanda existente en el área. Y el país, la foto, era
casi completamente roja. Roja en el sentido que la regeneración natural que tenemos no alcanza para la demanda que se tiene. Ok, aparte de ello, ingeniero, ¿cómo contribuyen las energías renovables a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el país, que de alguna manera es la preocupación, digamos, mundial que hay que controlar? Correcto. Fíjense que tal como comentaba, El Salvador, llamémosle a lo largo de su historia, a partir, llamémosle, de la década del 80, que se inició con un proceso como de investigación de energía renovable, llamémosle energía solar, producción de biogás, ¿verdad? Que el biogás es una mezcla de combustibles, la energía hidroeléctrica, que tal como le decía, y aquí hay dos números alrededor de los cuales gira, llamémosle, la producción de energía renovable en El Salvador, y son los siguientes. La capacidad instalada en energía renovable que tiene el país, llámese hidroeléctrica, geotérmica, solar y eólica, es más o menos del 60%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 megawatts instalados en el país, que tenemos en total aproximadamente 3.000 megawatts, claro, aproximadamente, el 60% es capacidad renovable. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si no tuviéramos esa capacidad, las emisiones de gases de efecto invernadero habría que multiplicarlas por 1.6, ¿verdad? O sea, es cierto, la contribución que el país hace al calentamiento global es mínimo comparado con los países desarrollados, llámese China, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Pero El Salvador puede ser, llamémosle, pionero en el sentido de que nosotros tenemos una capacidad instalada renovable que, si se utilizara completamente, el aporte que daríamos al mundo es digno de imitar. ¿Qué beneficios económicos aporta en este caso el uso, o nos puede dar ahora con esta nueva visión que se proyecta para el próximo quinquenio, de apostarle a la economía, el uso de energía renovable en el país, ingeniero? Si lo vemos en la parte, llamémosle, hidroeléctrica, la generación, habría que hacer un análisis económico, ya que hay ciertos costos que están escondidos. Por ejemplo, los programas de reforestación. En el caso de las represas, si nosotros no hacemos un manejo adecuado de las cuencas, llamémosle, si no se reforestan las cuencas, en la parte alta del EMPA, llámese Chalatenango, si no se maneja adecuadamente, la lluvia lo que hace es una escorrentía que va a ir taponando el embalse. Entonces, la cantidad de energía que vamos a poder producir con las presas hidroeléctricas va reduciendo. Es como que nosotros fuéramos haciendo crecer el fondo del embalse, entonces va a haber menos agua para producir. Entonces, lo que necesitamos es que no se venga a la tierra. Aparte de perder el recurso tierra, que es valioso, nosotros estamos perdiendo la capacidad de generación. ¿Qué habría que hacer? Esos programas de reforestación que usted sabiamente comenta, debería de imputársele también, o sea, a la producción. Sabiamente el comentario para preguntarme dónde están, porque muy pocos los veo. Y si no existen, pues que sería bueno que los conociéramos. Sí, ahí no tengo yo una respuesta si hay, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es de que debería de imputarse el costo real de la generación de energía eléctrica al mantenimiento de las cuencas.